Dicen que bajo las aguas más oscuras del planeta, algo aún se mueve. Una criatura tan enorme, tan imposible, que durante siglos los marineros juraron haberla visto arrancar barcos enteros de la superficie. El Kraken, el monstruo del abismo. Una bestia que muchos pensaron que era solo una leyenda, hasta que la ciencia moderna demostró que algo muy parecido sí existió, y quizá todavía exista. Hoy te voy a contar la verdadera historia del Kraken. ¿Dónde nació su mito? Las pruebas reales que lo conectan con criaturas auténticas. ¿Y por qué? Incluso hoy, los océanos podrían estar escondiendo a su descendiente. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en la que ves el mar. Para siempre. Para entender al Kraken, debemos viajar al siglo XIII, cuando los marineros nórdicos surcaban los mares helados del norte. En los relatos de los vikingos, se hablaba de un monstruo tan grande que parecía una isla flotante. Los pescadores aseguraban que, al lanzar sus redes cerca de esa isla, las corrientes se volvían tan violentas que arrastraban a los barcos hacia abajo. Decían que el agua hervía, que miles de burbujas emergían del fondo, y luego lo veían, tentáculos del tamaño de mástiles, moviéndose lentamente bajo las olas. Este monstruo fue bautizado como Kraken, una palabra de origen noruego que significa retorcido o retorcer. Y sí, su nombre le quedaba perfectamente. Lo más aterrador era que los marineros no lo veían siempre. Solo aparecía cuando el mar estaba en calma total, como si el Kraken esperara a que el océano se durmiera para atacar. Algunos cronistas medievales aseguraban que el Kraken era tan grande que podía rodear un barco con sus tentáculos y hundirlo sin dejar rastro. Otros decían que, cuando emergía a la superficie, levantaba olas tan altas como montañas. Pero, ¿eran cuentos? ¿O había algo más detrás de estas historias? Durante siglos, nadie tenía pruebas reales. Hasta que, en 1639, un obispo noruego llamado Erik Pontoppidan escribió sobre un animal colosal que habitaba las costas de Noruega. Según él, el Kraken era una criatura tan grande como una isla, y sus brazos podían atrapar a un barco entero. Muchos pensaron que era una exageración, pero luego empezaron a aparecer testimonios de marineros daneses e ingleses describiendo lo mismo. Una sombra gigantesca bajo el agua, con brazos que se extendían decenas de metros. Y lo curioso es que cuando esos barcos regresaban, sus redes estaban destrozadas, cubiertas de algo viscoso, como si hubieran rozado la piel de un animal enorme. Algo empezó a cambiar cuando, en el siglo XIX, la ciencia comenzó a estudiar los océanos más profundos. Fue entonces cuando surgió la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Y si el Kraken no era una invención, sino una interpretación de algo real? En 1857, un zoólogo danés llamado Japetus Stenstrup examinó restos misteriosos que habían llegado a las costas de Islandia. Trozo de carne, ventosas del tamaño de platos y un pico gigantesco, como el de un loro, pero de un animal marino. Stenstrup declaró oficialmente el hallazgo de una nueva especie, Architeuthis dux, el calamar gigante, y de pronto, el Kraken ya no era solo un mito, era real. Estos calamares podían medir más de 15 metros de largo, y sus tentáculos estaban cubiertos de ventosas con bordes afilados, capaces de desgarrar carne y madera. Los científicos comenzaron a encontrar cuerpos enteros varados en costas de Nueva Zelanda, Noruega y Japón. Algunos con heridas que sugerían que habían luchado contra cachalotes, los únicos animales capaces de cazarlos. Eso explicaba los relatos de los marineros, batallas entre monstruos en la superficie, olas que se alzaban sin razón, sombras titánicas bajo el agua. No eran mitos, eran encuentros con el calamar gigante. Pero si crees que ahí termina la historia, estás muy equivocado. En 2004, un grupo de científicos japoneses logró capturar por primera vez
Imágenes reales de un calamar gigante vivo. Sus ojos eran del tamaño de un balón de fútbol, su cuerpo como el de un autobús. Y en 2007 se descubrió algo aún más aterrador: el calamar colosal, una especie aún más grande que el Architeuthis, con tentáculos más gruesos, ventosas con ganchos y un peso que podía superar las 600 libras. Los científicos todavía no saben cuántos pueden existir, porque el océano profundo es un territorio que apenas conocemos. Se estima que más del 80% del fondo marino aún no ha sido explorado. Así que, ¿cómo podríamos asegurar que no hay algo aún más grande ahí abajo? Algo que inspiró las historias del Kraken, pero que sigue escondido, muy por debajo de donde llega la luz. Quizá el Kraken nunca se fue, solo aprendió a evitar a los humanos. Pero si crees que ahí termina la historia, estás muy equivocado. En 2004, un grupo de científicos japoneses logró capturar por primera vez imágenes reales de un calamar gigante vivo. Sus ojos eran del tamaño de un balón de fútbol, su cuerpo como el de un autobús, y en 2007 se descubrió algo aún más aterrador: el calamar colosal, una especie aún más grande que el Architeuthis, con tentáculos más gruesos, ventosas con ganchos y un peso que podía superar las 600 libras. Los científicos todavía no saben cuántos pueden existir, porque el océano profundo es un territorio que apenas conocemos. Se estima que más del 80% del fondo marino aún no ha sido explorado. Así que, ¿cómo podríamos asegurar que no hay algo aún más grande ahí abajo? Algo que inspiró las historias del Kraken, pero que sigue escondido, muy por debajo de donde llega la luz. Quizá el Kraken nunca se fue, solo aprendió a evitar a los humanos. El Kraken nació del miedo humano a lo desconocido, del terror de mirar al horizonte infinito del mar y no saber qué se esconde bajo las olas. Pero también nació de algo más: la fascinación por lo inmenso, por la idea de que el mundo aún guarda secretos que escapan a nuestra comprensión. Hoy, sabemos que el Kraken sí existió, tal vez no como un monstruo mitológico, sino como una criatura real que desafía todo lo que creemos posible. Un recordatorio de que el planeta que habitamos todavía tiene rincones donde los humanos no somos los reyes. Así que la próxima vez que mires el mar y sientas que algo se mueve bajo la superficie, recuerda esto: hay historias que nacen de la imaginación, y hay otras que nacen de la realidad, y el Kraken podría ser ambas.